Es un privilegio poder llegar hasta donde pues está en este momento. Usted que tiene hambre y sed de la palabra, probablemente en la oficina, en el campo, en la ciudad o no sé dónde, pero ahí espero que bendecirlo con la palabra de Dios. Hoy tengo el honor y el privilegio como ministro de poder compartirles tantas verdades de la palabra y pues después de algunos años de investigación, de escudriñar la palabra maravillosa, comenzó mi carrera ministerial cuando tenía apenas 13 años, ya son 50 y tantos años de estar en esto, en la investigación, en el análisis, en la profundidad de la teología. Entonces, hoy quiero continuar en la segunda parte que tenemos en mente acerca del tiempo del fin. Esa es nuestra temática a desarrollar y vamos a caminar un bonito tramo hoy otra vez en la segunda parte. Estuvimos hablando acerca de oiréis guerras y rumores de guerra. Estábamos hablando precisamente del mensaje profético que Jesús dejó en el capítulo 24 del libro de Mateo. Ahí encontramos, si lo pudiéramos ver un poquito así entre líneas, por ver un poquito más así, más un poquito con detalles, aquí encontramos los 4 seres vivientes que encontramos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Recuerdan que Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1 nos habla de los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Y esto amarra con los primeros versos que tenemos aquí. O sea, la primera parte que tenemos del capítulo 24, verso 1 al versículo 14, lo podemos amarrar con el capítulo 6 y versículo 1, 2 y 3 y 4 y 5 del libro de Apocalipsis. También podríamos verlo un poquito en el libro de Zacarías capítulo 4 y capítulo 5. 6 también allí habla de los caballos que salieron a hacer los juicios, la visión que el profeta Zacarías vio. De manera que tenemos que ir amarrando todas estas visiones proféticas bajo la revelación del Espíritu Santo y poder entender en qué punto de la historia estamos. Seremos nosotros los del privilegio de ser de la última generación, que es posible que estamos en la última jornada y que ya no tenemos un punto de retroceso, un punto de regreso ya no hay. Aquí es donde todos tenemos que entender que estamos a punto de ver cosas terribles. Las estamos viendo actualmente en las cuestiones puramente, en las cuestiones políticas de la tierra, pero en el ámbito espiritual es donde deseo con todo mi corazón que Dios abra nuestros ojos bajo la revelación del Espíritu Santo, porque permítanme decirles con todo respeto y pues no es nada de que Dios nos libre de pretensiones, pero después de estudiar tantos años la teología, imagínense que Dios nos ha permitido poder formar líderes y que están en muchos lugares de esta tierra, gracias a Dios, ¿verdad? Por muchos lugares, pero entendiendo la teología bajo la revelación del Espíritu es otra cosa. Si lo entendemos bajo los parámetros puramente teológicos de una mente que cultivó varias cosas de la palabra en la investigación, en todos los recursos que hay, pues en tantos estudiosos en la materia como doctores en divinidad, todos esos personajes que se han quemado las pestañas por investigar la palabra, pero hay un detalle: necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos como aquel hombre que maldijo al pueblo para que no comieran hasta que sus enemigos fuesen derrotados. Estoy hablando de Saúl. Y entonces su hijo, Jonatán, recuerdan que llegó a un lugar donde se estaba derramando la miel. Y él con la punta de la lanza agarró un poco de miel, se la comió y se le abrieron los ojos.
y él vio claramente el panorama y él dice, si tan solamente mi padre entendiera esto, de que la miel pues es un elemento maravilloso con propiedades preciosísimas sobre esta tierra, pero en el ámbito espiritual, aplicándolo a lo espiritual, la miel destapa los oídos, pero especialmente los ojos. La vista, uno de los elementos de los 5 sentidos del cuerpo, nos abre el entendimiento. Y bajo esa premisa, entonces podemos entender lo profético y exactamente en dónde estamos ubicados. La ubicación vale la pena, porque si estamos ubicados, entonces podemos desarrollar lo que Dios ha dicho que desarrollemos, el ministerio, y predicar lo que vale la pena en el tiempo final. Respeto con todo mi corazón personas que tienen una buena intención de predicar la palabra y tal vez lo hacen con buena intención, con el espíritu de la prosperidad o con el fin de, según la mentalidad de las personas, pues es un buen negocio, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, es lo que quieran pensar, pero el Evangelio es santo, es puro, es verdadero. Y nosotros estamos trabajando constantemente en la formación de líderes porque para eso nos ha levantado Dios, bajo esta sombra maravillosa que Dios me ha dado el privilegio de estar bajo la sombra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Entonces, continuando nuestra temática que dejamos por ahí en el capítulo 24 del libro de Mateo, en el versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Luego dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos por muchos lugares. A través de la historia podemos ver que las naciones, en este término, el término que tenemos aquí es la palabra etnos, las etnias, las etnias que significa tribu contra tribu, linaje contra linaje, pueblo contra pueblo. Es decir, hay una cuestión que está metiéndose dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, dentro de pueblos, familias, que hay una discrepancia, una falta de unidad desde el punto de vista familiar, y esto como consecuencia trae problemas bien delicados en la sociedad. Dios dice claramente en su palabra que Él ama la unidad. Y si tan solamente nos fuéramos al capítulo 133 y verso 1 del libro de los Salmos, un maravilloso libro, tenemos el capítulo de la unidad. Dice Dios en su palabra que Él ama la unidad y está en la unidad, y ahí es donde Dios bendice, ¿verdad? En la unidad de su pueblo, de las familias. Pero aquí dice, se levantará nación contra nación, ¿verdad? Etnias contra etnias y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremotos por los lugares. Imagínense cuántos terremotos han habido en esta tierra, y hambres también, y pestilencia. Si tan solamente nos acordáramos un poquitito aquí y hacer remembranza de toda la hambruna que vino en Europa, año 1325, 1350. ¿Puede usted recordar aquella peste bubónica? Aquella peste que destruyó tantos millones de europeos murieron con aquella peste, con aquella horrible enfermedad que fue pues producto de las ratas. ¿Se recuerdan ustedes? De las ratas que contaminaron a través de las pulgas, que eso se fue como transmitiendo un virus en la sociedad, y cuántas enfermedades vinieron por eso, enfermedades mortales, algo
horrible. Eso está en la historia. Usted lo puede buscar en videos hoy, pues toda la información está ahí al día. Entonces, ahí estamos con las pestilencias, ¿verdad? También nosotros recientemente, ustedes se recuerdan que algunos años atrás tuvimos una de las pestes que jamás se había visto a través del mundo. Nunca, nunca se había visto. Es inédito que pasara esto a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, de manera que todo esto está aquí profetizado. Pestilencias, discrepancias, hambres y terremotos por los lugares. Y nosotros aquí en Guatemala, año 1976, ¿verdad? El 4 de febrero del año 76 es en la fecha donde tuvimos uno de los terremotos más terribles aquí en Guatemala. Y yo recuerdo haber estado viviendo cuando fue el terremoto también en México y en otras partes del mundo donde se sacude la tierra por estos fenómenos. Pero parte de lo que Dios profetizó fue precisamente esas cosas que están descritas aquí. Y todas estas cosas dice principio de dolores. Pero entonces se entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Pero aquí hay una parte que yo quiero parar en este momento. Y dice, todas estas cosas, principio de dolores. Ahora, yo quiero llevarlos rápidamente porque el tiempo aquí corre de una manera sobrenatural. Y aquí en el capítulo 3 del libro de la segunda carta de Pedro, Pedro hace una reflexión acerca del tiempo del fin. Y él dice, el título que pone Pedro es El día del Señor vendrá. Carísimos, dice, os escribo ahora esta segunda carta por la cual despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Todo lo que estamos viendo, todo lo que pasa en el mundo, ya fue advertido, fue profetizado miles de años atrás. Lo profetizó Jeremías, lo profetizó Ezequiel, lo profetizó Isaías. Todos esos profetas pusieron su lente a lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos a punto de ver lo que es Ezequiel 34. Esa coalición de naciones que vendrán contra Israel. Israel tiene sus enemigos, vendrán, dice, del norte. Y para mayor información, estudie el capítulo 83 del libro de los Salmos. Estudie el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el capítulo 17. Todos esos capítulos son interesantes. Quizá los vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces aquí el Señor dice, porque dice aquí el Señor a través de sus profetas, de su apóstol, Pedro dice, para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador. Bueno, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? La pregunta, ¿dónde? Es una pregunta, ¿dónde? Pero eso lleva el trasfondo de esa pregunta es de una persona que está en su apostasía, en su rebelión, en su caos espiritual. Porque dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento como suele oírse escuchar hoy? ¿Y dónde es que el Señor viene? Por ejemplo, mi conversión fue allá en el año 63. Desde entonces, desde muy pequeño, yo escuchaba que el Señor viene, pero no ha llegado. Y he escuchado a sin fin de predicadores y maestros de la palabra que han publicado que Él viene, pero no llega, no ha llegado. Entonces, para muchos esto ha sido causa de dureza de corazón y perder la sensibilidad y perder la visión y perder esa química espiritual. Pero yo vengo y para eso
Dios me ha dado el privilegio de compartir con ustedes todos estos pensamientos lindos que lo vamos a profundizar más adelante. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron creados en el tiempo antiguo y la tierra salió del agua y en el agua por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Está hablando de las situaciones que pasaron en el tiempo de Noé y antes del Génesis. La creación preadámica, que eso valdría la pena también estudiarlo, que la creación, pues la que nosotros conocemos, comienza Génesis capítulo 1 y hay un desorden, porque hubo un juicio antes del capítulo 1 del libro de Génesis. Capítulo 1 es una reconstrucción de hechos, pero la creación original fue destruida por un juicio divino, como lo fue en el tiempo de Noé y como lo fue en el tiempo de Lot y como será en el tiempo final, un juicio de fuego. Bueno, entonces por el cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos que son ahora y la tierra que son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Imagínense que Pedro nos está diciendo aquí que viene un día, dice aquí, guardaos para el día del juicio, del fuego. Dice, mas, oh amados, no ignoréis una cosa, que aquel día del Señor vendrá, dice el Señor, vendrá como ladrón de noche. Mira, imagínense, amados, no ignoréis una cosa, es que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, pero es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas están serán quemadas. Wow. Esto me da cierto dolor en mi corazón al saber que el mundo va a ser destruido por fuego. Por fuego. Va a haber una purificación de todos los elementos, pero dice aquí, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre pone un arca de salvación, una puerta de salvación para que el hombre retorne a la gracia y a la misericordia de Dios. Que Dios los bendiga por este momento tan especial que hemos tenido con ustedes, de poder compartir algunos pensamientos, tal vez muy rápido, por cierto, porque hay tanto contenido. Si nos podemos quedar aquí un buen rato, pues lo haríamos, pero el tiempo también es limitado en esta red. Que Dios los bendiga, Dios los guarde, que no falte nada en la mesa. Espero lo mejor para ustedes como familia allá en casa. Que Dios nunca ha de faltar el pan en la mesa y trabajo en sus manos. Dios los bendiga. Bendiciones. Hasta pronto.